Cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca a las puertas. Desastres naturales, huracanes, inundaciones, intensas olas de calor, sequías, ríos y lagos de colores extraños, erupciones volcánicas, incendios de bosques y ciudades, terremotos, amenaza de una tercera guerra mundial, migración masiva, persecución religiosa, falsos profetas, extraños virus paralizaron al mundo, señales del cielo, aumento de la maldad, desafuero, preocupación por el futuro, todo esto y más en La Profecía en la Noticia. La Profecía en la Noticia, con la participación estelar del teólogo Jesús Martínez y el periodista Néstor Landaeta. Amigos, bienvenidos a La Profecía en la Noticia. Hoy tenemos un programa que es complementario de lo que significará en los próximos días, en los próximos meses, quizá más temprano que tarde, lo que pudiera ser la obligatoriedad del cumplimiento de un día específico para el culto religioso. Los Estados Unidos se convierten en un punto clave para lo que será el devenir de los acontecimientos en el futuro. Muy pendientes porque hay mucha preocupación en torno a lo que puede significar un día específico, el sábado o el domingo. ¿Estará comprometida la libertad religiosa en los Estados Unidos si obligan a la gente a no trabajar y a cumplir el culto el día domingo? Hoy le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro teólogo Jesús Martínez para aclarar a la luz de la Biblia qué es lo que ocurre, qué dice la Escritura y cómo podemos interpretar lo que pudiera significar la ley dominical. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias, Néstor. Un placer nuevamente estar acá en La Profecía en la Noticia. En el tema pasado nos quedamos cortos, ¿no? En la primera parte de este tema, y se hizo necesario, ¿no?, la continuidad para ampliar, basado en la Escritura, cómo se produjo este cambio en la historia, ¿no? Cómo pasamos del sábado al domingo. Es el tema de hoy. Nos comentabas en el programa anterior que el aspecto político juega un rol fundamental. De eso vamos a hablar, pero antes tenemos una oración. ¿Cómo no? Siempre es necesario orar, pedirle sabiduría al Señor por cada tema. Querido Padre que moras en el cielo, gracias te damos por esta nueva oportunidad. Nos colocamos en tus manos para ser instrumentos tuyos, que nuestras palabras puedan llegar a los corazones necesitados, urgidos de un mensaje para este tiempo, y que te puedan, Señor, aceptar como único Salvador. Perdona nuestras ofensas, ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Jesús. Amigos, ¿cómo podemos entonces interpretar lo que está por ocurrir? ¿O va a pasar lo que una obligatoriedad en un día específico, en este caso el sábado para domingo? ¿Y por qué en el programa anterior habías dicho que el aspecto político es un rol fundamental para poder interpretar lo que está por ocurrir? En el programa anterior tú habías citado una noticia de una de las cadenas más importantes del mundo, ¿no? Sobre este asunto, y creo que no vamos a decir nada diferente. No vamos a decir nada diferente en cuanto a la historia. La historia, habíamos dicho en programas también anteriores, que la historia confirma que la palabra de Dios es veraz. No tiene errores, Dios no miente. Así que las profecías que están aquí se demuestran, se confirman con los eventos históricos. Así que vamos a ahondar en ese tema histórico, para muchos importantísimos, que marcó nuestra historia moderna, aunque ocurrió hace 1700 años, pero ha marcado nuestra historia de manera profunda, arraizada en todos los niveles, políticos, sociales y religiosos, que es lo que vamos nosotros a discutir en esta tarde. También te mencionaba en el programa anterior de que este libro presenta la voluntad de Dios. Al convertirse en la Biblia, en la palabra de Dios, allí está expresada su voluntad. Así que la voluntad de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él, le adoremos en el día sábado.
No existe otro día de adoración en este libro para Dios. Así que ese otro día o cualquier otro día no surge de la mente de Dios. Tiene que surgir de la mente de los hombres, de políticos en este caso. Y vamos a estudiar específicamente a un emperador romano que marcó esta diferencia y marcó nuestra historia para siempre. Estamos refiriéndonos a Constantino. Ok, nos ubicamos entonces en Roma, Constantino. Flavio Valerio Constantino. Fue el primer emperador que se convirtió al cristianismo. ¿Cómo ocurrió ese hecho? La palabra del Señor parece describir en el libro de Daniel, capítulo 11. Voy a tomarme el tiempo para leer aquí de la palabra del Señor. Hay mucho debate en este asunto del capítulo 11 de Daniel, amigo Néstor. Pero los eruditos, los investigadores, los teólogos bíblicos mayormente se inclinan por la interpretación historicista de las profecías, de todas las profecías. Bien, ¿qué dice Daniel? Daniel está presentando una serie de profecías paralelas y también presenta eventos históricos. Okay. ¿Te acuerdas que hablamos de Medo-Persia, Babilonia, Grecia? Y también mencionamos que las profecías cierran con Roma y nos ubica en Europa. En el capítulo 11 hay ciertos debates porque muchos consideran que Daniel allí se estanca y presenta eventos históricos que quedaron en el pasado. Para los historicistas, la profecía se proyecta hasta el fin del tiempo, porque el capítulo 12 ya presenta el fin, la venida del Señor, del cual ya hablamos de ese tema, presenta el fin. De hecho, Daniel 12 habla de la resurrección. Okay. O sea que nos proyecta hasta el fin del tiempo, y Daniel 11 narra con más detalles que el capítulo 2, que el capítulo 7, que el 8, incluso el 9, pero con más detalles históricos. Entonces, habiéndote dicho eso, el versículo 28, los investigadores, nosotros los teólogos, creemos que en ese versículo está reflejado Constantino. Versículo 28. Escuchemos. Después de todo el análisis que hace el 11, ¿no? Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad, pero volverá a su tierra. Pero volverá a su tierra. Daniel 11 presenta una serie de detalles históricos de reyes, emperadores, hasta el fin del tiempo. Y allí en ese versículo parece hablarnos de Constantino. Y es lo que vamos a analizar. Ok, ¿cómo encaja? ¿Cómo encaja este tema? Y la clave está en la frase que dice, y su corazón será contra el pacto santo. Porque el pacto en la Escritura lo marca el Señor Jesús. Bien. Ese es el pacto, el antiguo, el nuevo pacto. Ok. Antes del Mesías, y el Mesías cuando viene cumple todos los requisitos que demandaba ese pacto. Todas las profecías apuntaban al Mesías, y entonces inicia el nuevo pacto, ¿no? Como bien lo llama el apóstol Pablo en hebreo. Así que Jesús es el pacto. Y en el libro de Daniel te vas a encontrar una serie de detalles que hace énfasis con el Mesías. ¿Ves? Iban a quitar el continuo sacrificio, iban a matar al Mesías, el capítulo 9, todo esto en manos de Roma. Y ahora te dice que uno de sus líderes, uno de los emperadores, iba a atentar contra el pacto, contra Jesús, contra su persona, contra su misión, contra su enseñanza. ¿Y en qué momento se da esa ruptura? Fíjate, cuando nosotros analizamos la historia, que como bien lo dijimos al principio,
Nosotros nos encontramos a Constantino por allá en el año 306 después de Cristo. Allí aparece él en escena. Constantino nace en lo que hoy en día es Serbia, Ok. Europa. Europa. Estamos en Europa. Entonces imagínate el mapa de Europa, Roma, ¿verdad? Que gobernaba todo el mundo antiguo en ese tiempo. Pero cuando Constantino llega, existían en Roma 4 Augustos. No 4 César, sino 4 Augustos. O sea, mayores a los César, porque llegó un momento en la historia que los César ya demandaban adoración. Ok. Se creían una especie de semidios. De hecho, comienzan a adquirir títulos divinos. Ellos consideraban, o los asesores religiosos paganos que tenían los emperadores, les insinuaban utilizar estos títulos porque así tenían el favor del pueblo y el pueblo llegaban a considerarlos como semidioses, Muy bien. ¿no? Y Constantino como que asume bien ese rol, eso de Augustos, ¿verdad? A tal punto de que Constantino se convierte en único emperador de Roma después de muchísimo tiempo, después de muchísimos años, porque ya Roma se venía fragmentando. Aparecen 4 Augustos, como te dije, y finalmente quedan 2. Al occidente queda Constantino y al oriente está Licinio, quien se casa con una hermanastra de Constantino para poder llegar a un acuerdo y mantenerse en el poder del imperio. Esa frase que te acabo de decir es clave. Mantenerse en el poder del imperio. Constantino se hace cristiano, como bien lo dijiste, en el año 313 después de Cristo, 7 años después que él comienza a gobernar. Y aquí nos vamos a meter en aguas profundas, porque todo esto se entiende en el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Te lo he venido diciendo, ¿no? Las escrituras dicen que este poder iba a atacar el sistema establecido ya por Dios. Este poder de Roma iba a estar en contra del pacto santo, iba a cambiar los tiempos y la ley. Lo estudiamos en el tema pasado, recuerden. Entonces iba a atacar a este poder. Así que Constantino recibe un sueño y en el sueño él ve en lo que se convertiría en un símbolo de Roma hasta nuestros días. Las iniciales del nombre Cristo en griego, ¿no? La X y la P. La P es la R, la X viene siendo nuestra C. ¿Ves? Las primeras 2 letras del nombre Cristo. Entonces, en ese sueño él ve esas 2 letras y él dice que es un llamado que el Señor le está haciendo. Pero cuando tú te vas a la profecía, dice que Dios no le dio ese poder. Se lo dio el enemigo de Dios. Okay. Otros historiadores dicen que en el sueño él vio la cruz y con este símbolo iba a vencer. Así que con semejante sueño, Constantino se convierte al cristianismo de palabra y llega a un acuerdo con Licinio, que está en Oriente, y le dice: aquí vamos a darle paz a los cristianos para unificar el imperio. Muy bien. Unificar, tener al pueblo en paz, basta de derramamiento de sangre. Yo me considero uno de los apóstoles. Fíjate tú la osadía de Constantino, después de convertirse al cristianismo. Entonces él dice que es el apóstol número 13. Los discípulos del Señor no fueron políticos. No, en lo absoluto. El mismo Señor, los discípulos, especialmente Judas, querían nombrarlo rey, y él dijo: no, mi reino no es de este mundo. Así es. Entonces ahora la política quiere intervenir en los asuntos religiosos y la religión quiere convertirse en un estado dentro del imperio, que era la preocupación de Licinio. Fíjate tú, el problema de Licinio en Oriente era que el temor que él tenía era que muchos cristianos podían convertirse en una fuerza y la iglesia se podía convertir en un estado.
Entonces, Constantino le dice a Licinio, vamos a tomar las cosas con calma y vamos a trabajar con los cristianos, vamos a darle una tregua, basta de tanto derramamiento de sangre, hay que llevar la fiesta en paz. Y comienza, Néstor, a partir de ese momento, un sincretismo de creencias, una mezcla de ideas que no son bíblicas. O sea, los romanos comenzaron a traer del paganismo al cristianismo muchas doctrinas que no están en la palabra de Dios. En un intento de apaciguar a la población de aquel entonces, entre Licinio y Constantino, lo que hacen es un pacto para tratar de calmar los ánimos. Correcto. De gente que no está de acuerdo con Constantino en este caso y Licinio por el otro. Correcto. Y las costumbres que venían dándose, en este caso el sábado, que es lo que nos tiene aquí, definitivamente son cambiadas para ofrecer un día específico, en este caso el domingo. Sí. ¿De dónde viene el sábado y por qué en la antigüedad los judíos celebraban el sábado y lo siguen celebrando ahora? Y lo siguen. Y te dije en el programa anterior que eso aquí no ha cambiado. Eso aquí no ha cambiado. Constantino se hace cristiano y todavía los cristianos, los judíos, aquellos que aceptaban al Señor Jesús, seguían guardando el sábado. Aquí todavía no ha pasado nada. Pero el imperio como tal, por eso te dije que Constantino se hace cristiano de la boca hacia afuera, porque él era un adorador del dios Sol, entre tantos dioses. Recuerda que los romanos eran politeístas, ¿no? Tenían varios dioses, tenían varios templos construidos, en fin. Pero para llevar la fiesta en paz, Constantino da ese paso, y por eso el texto te dice iba a ir en contra del pacto, porque aquí es donde comienza todo a ponerse en contra. Primero, él no es el 13º apóstol. Eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Solo en la cabeza de Constantino. Sí, la política no tiene que inmiscuirse en asuntos de religión, ni la religión en asuntos políticos. Quizás para la nación de Israel era otra cosa, y lo podemos analizar más adelante. Entonces, Constantino se hace un acuerdo de tolerancia religiosa en el imperio. Y en algún momento, para ser más específico, en el 320, Licinio no acepta ese acuerdo. Porque por lo que te dije ahorita, Licinio tiene temor de que la iglesia tome fuerza y se convierta en un estado dentro del imperio. Así que Licinio vuelve otra vez a perseguir a los cristianos. Y Constantino toma una decisión y dice: esto hay que ponerle un freno, vamos a proteger a la iglesia de Oriente. Y Constantino en el 325 manda la ejecución de Licinio, a pesar de las palabras de su hermanastra de que no lo matara. Y ordena la ejecución, y la de su hijo, que posiblemente llegaría a ser César, ¿no? Licinio el joven. Así que un año después, en el 326, también ejecutan a Licinio el joven. No hay herederos. Queda Constantino solo. Único. Emperador. Muy bien. Después de tantos años en Roma. 326, único emperador de Roma, y de hecho Constantino nombra un prefecto cristiano en Roma. Eso sacudió la ciudad de Roma. Una fecha importante. Muy importante. Y no solo eso, sino que se resistió al pueblo romano, o sea, el romano puro, el que no era cristiano, se resiste por todas las leyes y las reformas que comienza a establecer Constantino. Llega el 321, el 7 de marzo del 321, y Constantino oficialmente hace el cambio del sábado al domingo para todo el imperio. Me imagino una reunión de todos los representantes del Senado, del pueblo, en fin, para llegar a ese acuerdo de cambiar de sábado para domingo.
Ahora fíjate los intereses, las intenciones que hay de por medio. Único emperador, Maximus Augustus, el de máxima veneración, Máxima veneración. el Dios cristiano. Ese era un calificativo que se le daba a Constantino, el Dios cristiano, el Dios con minúsculas, el Dios cristiano. Y el 7 de marzo del 321 dice, vamos a cambiar aquí la situación, porque ya nosotros tenemos un día oficial. Fíjate tú, las intenciones. Ya nosotros tenemos un día oficial en el imperio. ¿Cuál es? El domingo. El Días Solaris. Ese era el primer nombre del día domingo. ¿Te acuerdas que hablamos del cambio del calendario? Sí, ¿No? sí. Cuando Daniel 7 pensaría cambiar los tiempos y la ley. En cuanto a los tiempos, se le dio nombre a los días de la semana, y el domingo en primera instancia, Día Solaris, el día del sol. Ok. El dios Sol, una de las divinidades de las deidades de Roma. Ya Constantino tiene ese día, es la costumbre de él adorar ese día, va a los templos a adorar en ese día, y para tener el favor de todo el imperio y además de los cristianos, dice, vamos a pasar al domingo. Lo otro que hay de por medio, Néstor, es que él todavía no hace una imposición, ¿verdad? No hay una persecución. Una obligatoriedad. Sí, y no hay una persecución hacia aquellos cristianos que hagan caso omiso a este dicto. No hay, el imperio no va en contra de ellos. Ellos tranquilamente estaban guardando su sábado, y habían otros romanos, paganos, que llegaban a las filas del cristianismo, pertenecientes al pueblo romano, y guardaban el domingo, y había una relativa calma, ¿no? Una relativa paz. Y así tenía Constantino al pueblo en sujeción. Lo otro es que el domingo era un día de fiesta para el imperio romano. ¿Qué fiesta? Eso me llamó la atención. Fiestas paganas, ¿no? Celebración. Una celebración. Ninguna de las cosas que te he mencionado hasta ahora son bíblicas. El domingo no es bíblico. Históricos. Son elementos históricos, pero son paganos. ¿Verdad? El domingo no es una fiesta cristiana o bíblica. En las fiestas se celebraban mayormente en los días sábados. Que sábado es descanso. Descanso. Entonces, si una fiesta caía, por ejemplo, un día viernes, una fiesta de las 7 principales fiestas del pueblo judío. Si caía un día viernes o un día jueves, ese día se convertía en sábado. Y si caía en un sábado, la fiesta era el doble. O la celebración el agrado era grandioso, mayor por las bendiciones del Señor. Lo otro es que había un convenio laboral para darles días de descanso al pueblo. Okay. Porque el imperio romano hacía trabajar a todo el mundo todos los días. Y a todas estas, Jesús, tratar de desjudaizar a la población de aquel entonces pudiera significar parte de las intenciones de Constantino de aplicar este cambio del pacto. Lo ha dicho muy bien. Ese ha sido uno de los errores históricos de muchos líderes políticos. Tratar de cambiar la mente, la libertad de culto. O sea, eso hay que cambiarlo y hay que enseñarle un patrón al ser humano. Lo dijimos la vez pasada, quítate tú para ponerme yo. O sea, el enemigo de Dios está empeñado en que la gente olvide a Dios por todos los medios. Establecimiento de normas, de leyes, de fiestas religiosas que no te llevan a ningún lado, o la adoración de otros dioses, menos a Dios. Sí, lo que hace es confundirte. Y lo que hace es confundirte, alejarte de los caminos del Señor. Y eso es lo que quiere Constantino y la iglesia de Roma, porque el protagonista es el emperador. Claro. El que recibe todos los honores es el emperador. No es Dios. En esa fiesta o en esa cultura y en esa historia, el protagonista es el emperador. Por eso buscó quedarse solo como emperador. Y así fue como se estableció el domingo como día de adoración hasta el presente. Y otro detalle más que te doy. El día domingo era el día de pago en el imperio romano. Ah, bueno, fíjate qué interesante. Era el día que se pagaba. Claro, ya entendí. Entonces, fíjate tú, unificar
tratar de no judaizar, pero sí de fondo estaba eso, pudiéramos decirlo, sí de fondo estaba judaizar, cambiar la posición religiosa de Bueno, todas las personas. desjudaizar, o sea. Sí, exactamente, Sí. no, de judaizar, así mismo es. Cambiar la manera de pensar, quitar el sistema que Dios estableció y poner otro, porque es lo que dice la Escritura, iba a ir en contra del pacto santo. Las Escrituras se refieren a Jesús como el único merecedor de todos los títulos, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el todopoderoso. De acuerdo. Yo soy. Entonces ahora los emperadores dicen, yo soy el sumo pontífice, el pontífice Maximus, Maximus Augustus, el César, el venerable, el Dios cristiano, el 13º apóstol. Ahora va en contra, fíjate, va en contra de Jesús, como te dice ahí la Escritura, quita a Jesús y se coloca a él. Trata de desviar de la mente de Jesús y se coloca a él. Entonces tenemos nosotros ahora un día de la semana, el día del sol primeramente, después la iglesia en el año 362 le cambia el nombre a día Domini, Día del Señor. día del Señor, Mm, porque no podía seguirse llamando días solares. Solaris, Eso no está llevando a nada. claro. Entonces todo eso fue cambiando. La estatua de Roma, de Júpiter, ahora es la estatua de San Pedro. O sea, había que hacer encajar la historia porque no encajaba. No encajaba la historia. Entonces te vas allí, Pedro no era merecedor de una estatua en Roma, si lo ejecutaron más bien. Más sin embargo, se la hicieron. Pero por eso te digo, era la estatua del dios Júpiter. Ajá, La estatua que está en Roma de Pedro es del dios Júpiter. fíjate tú. Pero fueron moldeando la cosa, ¿no? Mm, La silla, el trono de Jesús, Jesús no tuvo trono. El día domingo, las vestimentas propias de los emperadores, no de Jesús, la ostentación, el lujo propio de los emperadores, en llevar acuerdos políticos propios de los emperadores. ujú. Y párate de contar. Y así fue como se mezcló el aspecto religioso con la política. Ahora, ¿cómo traemos ese hecho histórico al presente? ¿Se repetirá la historia, Jesús? Definitivamente, amigo Néstor. Y la intención va a ser la misma. La intención va a ser unificar al mundo, de que todo el mundo tenga un mismo sentir religioso, de darle más poder a los poderosos, valga la redundancia, a los líderes, mantener a los líderes por más tiempo en el poder. Por eso que tú ves que en Roma, los líderes religiosos de Roma, más adelante vamos a hablar de ellos, pero se mantienen en el poder. Se mantienen en el poder. Ahí están. Tienen más de 1000 años en el poder. Sí. Uno tras otro, ¿no? La iglesia de Roma, y gracias a Dios porque tiene ese nombre, ¿no? La iglesia de Roma. Digo gracias a Dios porque es más fácil identificarlo. Porque la profecía termina en Roma y te dice que la iglesia es romana y las escrituras te dicen que la iglesia no es romana. El origen de la iglesia ya lo estudiamos. Es divino, es de Dios. Y Dios llamó a un pueblo judío en este caso, ¿no? La semilla, el origen no es de Roma. Por eso es que se tardan tantos años cuando aparece el primer papa en el año 500. Casi en el año 500 aparece el primer papa para decir que es el sucesor de Pedro. ¿Por qué pasaron tantos años? Sí, llama la atención, ¿no? Que ¿Por qué después de pasaron? 400 años. ¿Correcto? ¿Por qué viene- pasan tantos años? Sí. Entonces, cuando Judas traicionó al Señor, de inmediato nombraron al sucesor. Pero aquí no. 4 siglos después. 4 siglos después dicen, o sea, Yo para soy- reemplazar a Pedro, sí, el porque había que hacer los ajustes de que los asuntos bíblicos coincidieran con los asuntos paganos. Pero de fondo habían otras cosas, ¿no? Político, dinero, mantenerse en el poder, unificación de criterios,
mezclar paganismo con cristianismo, y la historia, como tú bien lo dijiste, se repetirá en los últimos días. Pareciera que vamos encaminados hacia ello por la cantidad de información que apunta hacia ese objetivo. Podemos nosotros mencionar al canal de donde sacamos la noticia. Yo creo que sí, no hay problema. No hay ningún problema, es la BBC La BBC, de Londres. confiable, ¿no? Claro, por supuesto. Allí que sí. puede ir el amigo a indagar y a Pueden investigar. googlearlo, es totalmente público. Y allí pueden tener una síntesis de cómo ocurrió este hecho y lo que apunta hacia el presente, Jesús, es que estamos viendo cómo la mezcla entre religión y política parece cada vez más clara en la actualidad. Por aquello de que en un momento determinado se habla de probable agenda para los próximos años, y dentro de esa agenda está incluido la obligatoriedad del domingo como día de culto. Eso tiene... Parecido como lo hizo Constantino, ¿no? Una agenda, que el empleado tenga sus días libres, Semana Santa, pero laborales, producción, quién no, quién sí, ajústese al sistema político que nosotros imponemos, no el de la Biblia. Yo no sé si te ha pasado, a muchos hermanos le ha pasado, judíos guardadores del sábado, por eso es que los judíos tratan de ser independientes, porque si tú vas a una empresa y te dicen, tienes que trabajar en sábado. Sí, por supuesto, va en contra. Entonces ahí viene el choque, ¿no? Ahí viene el choque entre lo que dice Dios y lo que dice el hombre. Sí, pero solamente los judíos y otras denominaciones muy pequeñas, porque la mayoría pareciera no darle mucha importancia a lo del sábado, y solamente judíos y denominaciones específicas religiosas siguen el sábado, pero la mayoría no le da mucha importancia a lo del sábado. Sí, adventista el séptimo día, bautista el séptimo día, judíos mesiánicos, en fin. Pero comparado con la mayoría, es muy pequeño. Sí. Un porcentaje muy pequeño de la población que sigue, que guarda lo que se supone, la tradición que está dentro de la Biblia. Ahora, cuando nosotros vamos a través de la historia, Constantino coloca cristianos en lugar de prominencia, prefectos, pasan a tomar senadores. Constantino decide mudarse a donde estaba Licinio, en Bizancio, y después construye Constantinopla, la nueva Roma, ¿verdad? Cambia la sede hasta allá, y los cristianos pasaron de ser perseguidos a ser perseguidores, ¿no? En asuntos políticos. Sí. Y ahí entra la profecía del Señor de que unos a otros entregarán, porque el Señor no dijo que eso hiciera, es un asunto político. Pero entonces ahora los cristianos toman un rol netamente político para beneficiarse de ciertas cosas. No estoy diciendo que la política toda sea sucia, no, habrán algunos leales a Dios, fieles, pero es muy difícil en ese entorno, ¿verdad? Salir ileso o serle fiel al Señor. Analizando el presente, ¿no sería más bien ir en contra de aplicar, de volver a repetirse la historia? ¿No sería ir en contra de las libertades religiosas, aplicar tal cosa ahora en momentos como este, donde quizá la gente lo que esté pendiente es de otras cosas, porque están pasando muchísimas cosas, y lo menos que piensa la gente hoy día quizás sea un día específico para adoración, para culto? Sí. Deben estar pensando... Un día común. Un día común. Para todo el mundo. La gente debe estar pensando ahorita en cómo cuidarse de una posible tercera guerra mundial, de un crack económico, de un quiebre financiero a nivel mundial, para estar pendiente de un día específico. Sí. Ahora digo yo, ¿cómo va esto a darse en un momento tan crítico como está viviendo la humanidad ahora? Sí, la respuesta nos la da Juan, ¿no? En Apocalipsis. Fíjate tú lo que dice Juan en Apocalipsis, el capítulo 13. Fíjate lo siguiente, porque sí, parece algo insignificante. Si tú lo ves el domingo, tengo que ir el domingo ya. Y puedo, y sigo siendo en marcha, ¿no? Primero que estamos olvidando el trasfondo político. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, el trasfondo político, porque Apocalipsis 13 nuevamente entra en un asunto político. Escuchemos. Apocalipsis 13 te habla de dos países que van a imponer la adoración.
2 países. 2 países. ¿Cuáles son esos 2 países? No lo vamos a mencionar hoy. Ajá. No lo vamos a mencionar hoy, más adelante. Oye, pero me tiene en ascuas aquí. Pero hay 2 países que van a imponer los asuntos religiosos. Fíjate, la política es la que puede, y son las que manejan las leyes, son los que pueden imponer. Y Apocalipsis te los dice, y ahí es donde cabe la frase de Pedro, es necesario obedecer a Dios, ¿no? Bueno, hay uno que en este momento están poniendo aranceles de forma abrumadora. Que es el tema siguiente. Ajá. Si mal no estoy, ¿no? En la agenda de programa, ¿no? La agenda de programa. Sí. Pero fíjate, Néstor, después que se imponga una globalización, porque primero entran con asuntos políticos y después van a coaccionar las conciencias y a subyugar las conciencias de los hombres, que es lo que el enemigo quiere. De que el enemigo quiere que la conciencia se subyugue, se doblegue ante él y se olviden de Dios. Se olviden de Dios. Entonces tú dices, ¿cómo un día sí te has olvidado? Claro, porque el sábado, la intención de Dios era que el sábado, cada semana, tú recordaras que Él es el creador de los cielos y la tierra. Ok. Pero si yo adoro otro día, ¿de qué me voy a acordar? Del día del sol. El día de pago, me imagino. O del día del pago, ¿te das cuenta? O el día libre. O el día libre. El día libre, Claro. vienen las vacaciones. Claro. Lo que tenía Constantino en mente para unificar. Entonces te olvidas de Dios. No es que estás recordando que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Estamos recordando otras cosas o tenemos otras intenciones de fondo. Pero fíjate. Versículo 17. Y ninguno va a poder comprar ni vender. Apocalipsis 13 dice, es un asunto económico, Sí. político, definitivamente. Y ninguno podrá comprar y vender. ni vender, sino Ajá. el que tuviese la marca. La iglesia de Roma entiende que la marca de su autoridad es el domingo. Eso también lo pueden buscar Ok. en la internet. En el año 1789, la iglesia romana lo hizo oficial. La iglesia, voy a usar esta expresión, ¿no? Porque es así, la iglesia de Constantino. ¿Por qué marcas esa fecha? La iglesia que crea Constantino, porque en esa fecha, después de varios concilios, concilio de Nicea, el de la Odisea, se fueron estableciendo asuntos doctrinales, religiosos, pero que eran administrados o dirigidos por políticos. Ahora, ¿en qué cabeza cabe que Constantino llama al concilio de Nicea en el año 325 y es el que lo dirige? ¿Qué sabe Constantino de esto? Constantino no sabe nada de esto. Pero él llama porque tiene el criterio para unir, tiene el poder para unir a los cristianos. ¿Y sabe qué tema tocaron ahí? La naturaleza humana de Jesús. ¿Qué tal? La naturaleza humana de Jesús. Si era hombre, si no era hombre. Polémica de hoy día también. Es un asunto de hoy día también. ¿De dónde viene eso? De personas que no conocen, que no saben, que no han entendido este asunto de Dios. Vamos, Constantino comienza haciendo una serie de reuniones que finalmente se hacían de manera regular y en 1789 es que la iglesia de Roma lo hace oficial. ¿Por qué? Porque Constantino, padre de la iglesia romana, el Dios cristiano, sepultado junto con 12 cuerpos que según eran los 12 apóstoles, la historia dice que eso era mentira. Eran 12 cuerpos de otras personas. Pero como él era el 13º, entonces ahí está la fuerza, ¿no? Del líder, de lo que él está asumiendo. Y la iglesia recoge y lleva de generación en generación todo este asunto, esa tradición. Claro, eso nombró, ¿no? Eso, el 13º. Eso, sí, pero la iglesia lo acepta. Claro, por supuesto. La basílica donde él está sepultado lo acepta, es una iglesia romana, Ahora católica. bien, Constantino fue el primero en usar ese adjetivo, muy esa bien. expresión católica en todo el Católico. imperio, para referirse a los cristianos como una iglesia universal. Fue Constantino, no fue Jesús. Yo te dije que Jesús no vino a cambiar nada de lo que estaba allí. Esa es su palabra y su palabra es eterna. Él mismo dijo, ni cambie ni una jota, ni una tilde de este libro hasta que este cielo y esta tierra se acaben, como lo estudiamos con Pedro. Algún día se acabará, entonces el Señor
hará algunos cambios, pero que tienen que ver para bien, ¿no? Con vida eterna. Eso lo analizaremos después. Bien. Entonces, no podemos comprar ni vender. ¿Por qué? sino el que tenga la marca. La marca. Y la marca, dice la iglesia romana, que la marca es el domingo. La marca de su autoridad a través de la historia es el domingo. Así que eso va por un tubo. Cuando los países del mundo se alineen, como dice Apocalipsis 17, que lleguen a un común acuerdo, uno de los factores de unificación será el domingo, así como lo hizo Constantino. Esa es la marca. Número 2, tendrá el nombre. Fíjate que Juan menciona ahí 3 entidades, pero o 3 rasgos, 3 cualidades de la misma entidad. Ok. ¿Cuál es La marca, La marca es una. y ya te lo dije cuál era la marca. El domingo. El domingo va a ser el punto clave de unificación mundial, porque es el día que tú vas a hacer un análisis o una estadística de los trabajadores del mundo. ¿Cuál es el día que la mayoría toma libre? Es el domingo. Domingo. ¿Qué día que hacen las compras? El domingo, que tienen tiempo, ¿no? O van al estadio o van a hacer cualquier otra actividad Recreación, recreacional. circo, Sí. en el día de pago, o sea, en aquel tiempo, En ¿no? aquel tiempo. Pero es el día, estadísticamente, es el día aceptado por la mayoría. Y eso va por un tubo. Y aquel que se oponga, bueno, recibirá lo que el Señor Jesús ya dijo, ¿no? Faltan 2 marcas. La persecución. Ajá. Una marca, Ajá. el domingo. El nombre, que es recibir las características de identidad, de posesión de los que crean la marca. A ver. Entonces, marca, nombre. Porque para Juan es una misma cosa, pero son 3 rasgos de la misma identidad. Marca, nombre. Marca es el domingo, y nombre es estar a favor de la entidad que crea la marca. Y número 3, o el número. 3 cosas. Estamos hablando hoy de uno, de la marca. Tenemos que hablar del nombre y del número. Apocalipsis te dice que el número es el 666. Nos falta definir cuál es el nombre. Cuando me preguntaste quiénes son esos 2 países, hay que definirlo. Ya tenemos características contundentes y claras que históricamente nos llevan a Hablamos saber. de Roma por una parte. Ya Roma está allí. Ya Roma la tenemos. Ya Roma la tenemos, porque te lo dije en clases anteriores, Ahora, en temas anteriores. La profecía de Daniel termina en Roma y no descarta el protagonismo de Roma en los últimos días. ¿qué tiene que ver el 666 en este caso? Ese será el próximo tema, amigo Néstor. Disculpe. Ese será el próximo tema. Considero yo, por todo el análisis que he hecho, el estudio, que el número tiene que ver con los aranceles. Con los aranceles. Lo vamos a estudiar en el próximo tema. Por En el ahora próximo. no tenemos la marca por un lado. Fíjate, hay una entidad que crea todas estas cosas. Hay una entidad Roma. que se va a aliar con otro país. Apocalipsis 13. Tienen una marca el domingo. Tenemos un número, el 666. Y vamos a analizar con la Biblia de que ese número nos va a llevar a impuestos y a aranceles. Ya lo estamos viendo, pero allí Que está sonando. Que no es lo que muchos están imaginándose, que es una marca específica en una parte del cuerpo de una persona que va a ser la marca del anticristo. No es exactamente eso, ¿no? No es Como así. popularmente muchos creen que es así. No. El Señor tiene un sello y es el sábado. Y el sábado no es un sello así que uno lo tiene por allí. No es algo espiritual, Muy bien. es algo simbólico, es una experiencia, es un estilo de vida que tú tienes. O estás a favor del sistema político mundial que se va a establecer, algunos llaman nuevo orden mundial, o estás a favor o estás en contra. Y ahí te dice, si estás en contra, no vas a poder comprar, ni vender, ni hacer nada, ni nada de nada. ¿Qué te toca hacer? Ser perseguido o huir, como el Señor se los dijo a los discípulos. Identificamos el país, es Roma. Identificamos la marca, que es el domingo. Nos falta el otro país. Pero todo parece indicar, para cómo van las cosas, que quien está imponiendo ahora aranceles,
quien está imponiendo ahora formas de gobierno específicas, es uno que está bien al norte. ¿Cómo no? Así que lo hablaremos en futuros programas. Ese detalle de que está diciendo del norte es importante, ¿no? En la profecía, hacia el norte, hacia el sur. Hay mucho que hablar en torno a las escrituras que hablan del norte, ¿no? Del sur, de occidente, oriente. De los puntos cardinales específicos. Tremendo. Cuando desciframos esto, quedamos claros con respecto a la profecía. Yo quisiera terminar, porque veo que ya vamos descendiendo en el tema. Exacto. Constantino se bautiza en el lecho de su muerte. O sea que se hace cristiano ya prácticamente en las últimas horas de su vida. Sí, en el año 337. ¿Qué tal? Antes de morir, piden que lo lleven a la sepultura de Luciano, un mártir que fue canonizado. Fíjate todas las palabras que estoy usando, ¿no? Que fue canonizado por la Iglesia de Roma. Y entonces él comienza a pedirle al mártir, a Luciano, que lo sane, porque Luciano era santo de devoción de su mamá, de la mamá de Constantino, la señora Helena. Así que Constantino va en contra del pacto, es un idólatra. De paso. Se coloca en el lugar del Señor Jesús. Entra en el medio del cristianismo, de la religión, para imponer lo que él cree, pero no sabe, no entiende muchas cosas. Yo siempre te he hecho énfasis que Dios llama al que tiene cierto conocimiento de él. No es alguien que viene del paganismo y entonces va a empezar a establecer leyes y normas religiosas. No es así. Eso viene de otro lado, eso es un asunto político. Constantino es bautizado por Eusebio, que era un obispo arriano. El arrianismo. El arrianismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Constantino termina muriendo sin saber quién es Jesús. Primero dijo que era uno de los apóstoles. Y ni siquiera sabía quién era Jesús. Y no sabe quién era Jesús. Wow. El Dios cristiano, entre comillas, fue proclamado como emperador, como Dios cristiano. Cambió su nombre de Máximo Augusto a Maximus Invictus, o sea, el máximo vencedor, por creer que aquel título como que tenía más fuerza, más pegada. Sí, o estaba más relacionado hacia el paganismo, hacia la idolatría, pero terminó siendo un idólatra, una persona que iba en contra del pacto santo, en contra de Jesús, y finalmente es lo que hace el espíritu del anticristo, el anticristo. Quita a Jesús y se pone él, para que las personas lo sigan. Que viene siendo prácticamente el objetivo fundamental, que es olvidar lo que es la tradición específica, lo que es la verdad, el origen de todo. El origen de todo. Hemos analizado, haciendo un recorrido por la historia de cómo se originó el domingo, cómo sustituye el domingo el sábado. Y no estamos diciendo nada oculto, ¿no? Nada oculto. Eso está allí, en la historia. Es público. Y lo pueden entonces corroborar con las escrituras y también en la página de su preferencia. Sí, yo diría algo más en esto. Y disculpe que tomemos este tiempito. Tú sabes que en un estudio bíblico que estábamos dando con un grupo de profesionales, yo mencioné algo de la historia y dije, compruébenlo, ¿no? Corroboren esa información. Y una de las personas que estaban allí fue a la internet, buscó la información y se llevó la sorpresa él y yo más al ver que esa parte de la historia fue cambiada. Hubo que escarbar mucho. ¿Qué parte de la historia? Que estamos analizando la parte de la Inquisición. Roma, con esta cruz vencerás, con este símbolo, el sueño de Constantino. Entonces, es un cristiano, pero hace cosas que no son de cristiano. El cristiano no persigue, ni va en contra de otro cristiano, aunque el Señor Jesús lo dijo, ¿no? Se entregarán unos a otros, pero el cristiano leal y fiel no. El que está bien con el Señor no hace eso. Eso es una característica de alguien que no conoce a Dios. Yo no te puedo traicionar a ti. No, definitivamente. No sé, yo no puedo necesidad de quitarte la vida para imponer mi criterio. Pero hay gente que lo hace. En congregaciones hay hermanos que se traicionan. Todas estas cosas. Ahí se ve el espíritu, ¿no? Que
Y esa parte de la historia se cambió, ¿no? Yo di una partecita allí y dije, pero esto no era así. Y hubo que escarbar para encontrar la realidad. Así que cuando nosotros le decimos a las personas que busquen, que dimos en la página de la BBC, del cambio del sábado al domingo, vayan antes de que lo cambien. Antes de que lo quiten, Porque no, de seguro lo van a quitar. Lo van a cambiar porque los mismos líderes son los que manejan este asunto de las redes y son los que, dicen ellos, quieren manejar la historia. Pero con Dios no se juega. Así es, amigo Jesús, gracias por acompañarnos. Y ustedes, amigos, gracias por seguirnos, la BBC Mundo, para que puedan googlearlo antes de que lo quiten. Sí. Gracias por acompañarnos. Ustedes, gracias por seguirnos. Nosotros recuerden que estaremos dándoles más ediciones de La Profecía en la Noticia en próximos encuentros. Gracias por seguirnos.